Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadel Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 4 proyectos de resolución y 6 proyectos de aprobación del laudo convenio tribunal, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Elizabeth Reina Rivera, Lorenzo Isidro Baltasar y otras personas, la autoridad responsable, el ayuntamiento de Eduardo Neri. En el siguiente asunto, el denunciante es Eloína Villarreal Comonfort, la denunciada Selene Sotelo Maldonado. En el siguiente asunto, el actor es Luis Enrique Ríos Saucedo, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es José Gregorio Morales Ramírez, la autoridad responsable Isabel de los Santos Morales y Epifanía González Guadalupe. En los siguientes asuntos, la parte actora son extrabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la autoridad responsable, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con la precisión de que los proyectos relativos a los expedientes TE, diagonal GEC, diagonal 304, diagonal 2021, y TE, diagonal GEC, diagonal 24, diagonal 2022 acumulados, y TE, diagonal GEC, diagonal 25, diagonal 2022, han sido retirados para su análisis y discusión en una sesión de resolución posterior. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El primer asunto para analizar y resolver fue turnado en la ponencia a cargo del sustituto, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número 5 del presente año, interpuesto por la ciudadana Eloína Villarreal Comonfort en su carácter de regidora del Ayuntamiento de Xalpatláhuac y en calidad de mujer integrante de la etnia náhuatl, en contra de Selene Sotelo Maldonado, presidenta municipal de dicho municipio, por presuntos actos que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Al respecto, el proyecto de resolución propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada en contra de la ciudadana presidenta de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado. Ello es así porque del caudal probatorio han quedado desvirtuados y en consecuencia no se acreditan los hechos de la denuncia consistentes en la supuesta falta de pago de remuneraciones por el desempeño del cargo municipal, el no haber sido convocada a sesiones de cabildo y el no contar con un espacio físico en las oficinas municipales para el ejercicio pleno del cargo de regidora. En relación a las diferentes manifestaciones sobre expresiones verbales violentas en razón de género que la denunciada supuestamente efectuó sobre la denunciante, al respecto, este tribunal concluye con alto grado de convicción que éstas siguen la misma suerte de los hechos imputados anteriores, es decir, tampoco se acredita porque en el expediente no se encuentra algún elemento probatorio que de manera indiciaria o bien circunstancial se concatene con las expresiones imputadas. Por lo anterior expuesto y fundado, se resuelve, único, se declara la inexistencia de la infracción denunciada por la regidora Eloína Villarreal Comonfort, atribuida a la ciudadana presidenta de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, en términos del considerando sexto de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Su audio, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones. Tiene el uso de la voz la compañera magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, presidente.
Bien, del análisis que hemos realizado en esta ponencia sobre el proyecto que nos presenta, quisiera emitir un voto concurrente al respecto en razón y en congruencia con un proyecto que hemos aprobado con anterioridad, y me refiero al procedimiento especial sancionador 004 de este año, que fue propuesto por mi ponencia. Sin embargo, comparto el sentido del proyecto, pero me apartaré de algunas argumentaciones del mismo. Y bueno, con el respeto que se merece, presidente, su ponencia y las compañeras magistradas, me voy a apartar en ese sentido por no compartir parte de estos argumentos que llevan a tomar la decisión de fondo por las razones que expongo a continuación. En el proyecto de sentencia sometido a consideración de este pleno, se establece respecto a la obstrucción de las funciones y desempeño del cargo de la regidora quejosa Eloína Villarreal Comonfort, que no se acredita, básicamente porque aun cuando las notificaciones vía WhatsApp no eran un medio oficial para citarla a las sesiones de cabildo y reuniones, sin embargo, tras las circunstancias de la pandemia del COVID-19 y los eventos violentos del 25 de octubre en el ayuntamiento municipal, las notificaciones a sesiones de cabildo en vía WhatsApp fue la práctica extraordinaria, emergente y necesaria, por lo que existe una presunción. Sin embargo, quiero resaltar esta parte, es una presunción de consentimiento de las y los integrantes del cabildo. No quiere decir que esta sea la forma establecida por la ley para hacer las convocatorias respectivas. Y ello se robustece con las actas de sesiones que previos al evento detonante del siniestro en contra de la sede oficial del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, la cual generó violencia política de género en contra de la presidenta municipal, hoy denunciada en este asunto, con las que se tiene evidencia suficiente que las y los ediles acudían con regularidad y participaban, entre ellos la denunciante, en el debate democrático en dichas sesiones de cabildo. Se razona en el proyecto que la denunciante le atribuye directamente a la denunciada la falta de convocatoria a sesiones de cabildo. Sin embargo, de conformidad con los artículos 56, 96 y 98, fracción quinta de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, esta facultad le corresponde al secretario o secretaria general del ayuntamiento y, entre otras, posee llevar el libro de actas en las que se asentarán los asuntos y los acuerdos tomados. Convocar por escrito a los miembros del ayuntamiento a las sesiones de cabildo y los grupos de ciudadanos y comités que correspondan cuando se celebren sesiones abiertas, lo cual implica la recepción personal de las notificaciones oficiales o de persona autorizada que posteriormente hagan llegar las misivas. En ese contexto, mis objeciones en esta parte del proyecto que se somete a nuestra consideración son en el sentido de que, como lo reconoce en el proyecto, no existe en autos del expediente una manifestación de voluntad de la regidora quejosa para que las notificaciones a sesiones de cabildos y reuniones se le practiquen por vía telefónica o vía WhatsApp. Además, el argumento de la pandemia por COVID-19 es un razonamiento ajeno a la litis, es decir, no fue planteado como defensa por las partes. Por ello, considero que indebidamente se justificó su incorporación. En ese orden de ideas, como bien lo reconoce el proyecto, la facultad de citarla a sesiones y reuniones de cabildo municipal es a través de convocatorias por escrito. Y si bien estas las realiza el secretario general del ayuntamiento de acuerdo a sus facultades, y por ello el proyecto no atribuye la omisión a la presidenta denunciada, no debemos olvidar que, como se resolvió en el precedente de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado como SCM-JOC
JDC-222 del 2020, en el caso de las funciones del síndico, el secretario general y el tesorero municipal, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la Sala Regional razonó que para el desarrollo de las funciones y facultades de estos funcionarios municipales tiene que pasar por el filtro o la aprobación de la presidenta municipal. Esto es, en la mayoría de los casos, el presidente o presidenta municipal siempre tienen que aprobar los actos a desarrollar por estos funcionarios, lo cual, dijo la sala regional, es una evidencia de datos patriarcales en el ejercicio del poder en el seno del ayuntamiento. Y si bien en el caso quien ejerce la titularidad de la presidencia municipal es una mujer, por ello no puede admitirse que en el caso no exista un ejercicio patriarcal del poder. Por lo que en el caso no comparto que el proyecto señale que la omisión no se atribuye a la presidenta denunciada, sino al secretario general, porque la cita a las sesiones y reuniones de cabildo, si bien la realiza el funcionario mencionado, estas deben ser aprobadas por la presidenta. Máxime que es la que decide cuándo se deberá realizar alguna sesión o reunión de cabildo, de acuerdo con el cuerpo normativo referido. Por otro lado, quiero decir que las capturas de pantalla de conversaciones vía WhatsApp que en el proyecto se valoran para determinar que sí se le notificó a la regidora quejosa a sesiones y reuniones de cabildo no son pruebas válidas, porque no fueron incorporadas al proceso de forma legal, al tratarse de conversaciones personales, por lo que no pueden surtir efectos que les otorga el proyecto que se somete a nuestra consideración. Argumentos que fueron expresados en el precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub JRC 106 del 2021, relativo a la elección del titular del Ejecutivo del Estado de Guerrero. En cuanto al pago de remuneraciones de la regidora quejosa, el proyecto señala que no se acreditan porque obran las constancias suficientes en el expediente para establecer que fue voluntad de la quejosa no recibirlas. Al respecto, considero que en el proyecto este apartado es genérico, porque no estudia a fondo las constancias de autos para llegar a esa determinación. Concretamente, señala que en el expediente se cuenta con el oficio de fecha 14 de enero en el que tanto la denunciante como los tres regidores y regidoras manifiestan su negativa explícita de acudir a las sesiones de cabildo y el cambio de la sede del ayuntamiento. Por tanto, se puede inferir con alto grado de convicción que el planteamiento hecho por la denunciada no obedece a un tema de género, es decir, por el hecho de ser mujer. De ahí que no estemos en circunstancias que tengan que ver con un impacto diferenciado que afecte de manera desproporcionada a la denunciante, sino más bien con la decisión de un grupo de regidoras y regidores que no coinciden con la presidenta. De ahí que el elemento de género se desvanezca y por cuanto a esta parte comparto el fondo del asunto. Sin embargo, no comparto lo razonado en ese apartado porque en el escrito mencionado era con la finalidad única de manifestar que la regidora quejosa no acudiría a las sesiones de cabildo en la localidad de Cacahuatache y no como lo asevera el proyecto para renunciar prácticamente a su salario y demás facultades y obligaciones. Por ello considero que debió haber un estudio más a fondo del caudal probatorio. Es por estas razones que votaré con un voto concurrente el presente asunto. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera magistrada. En esta primera ronda, ¿alguien más desea hacer el uso de la voz? No habiendo más comentarios al respecto, secretario general, de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con un voto concurrente. Gracias, magistrada.
Magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente que presenta la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Secretario General, de acuerdo, sirvas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. De la misma forma se le instruye para que el voto concurrente emitido por la compañera Rodríguez Chinol pase a formar parte del expediente. El siguiente asunto para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano TE, diagonal GEC, diagonal 23, diagonal 2022, promovido por Luis Enrique Ríos Saucedo en contra de la resolución de fecha 21 de abril del 2022, citada en el procedimiento ordinario sancionador número CNHJ-GRO-2349, diagonal 2021, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, mediante la cual determina declarar infundada la queja interpuesta por el hoy actor ante esa autoridad intrapartidaria. En la suplencia de los agravios se advierte que estos se encaminan a evidenciar la falta de pronunciamiento de la autoridad responsable sobre las cuestiones o pretensiones que el denunciante, Luis Enrique Ríos Saucedo, hizo valer en la queja intrapartidaria que interpuso en contra de varias personas que ostentan el cargo de consejeras y consejeros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio, ya que la resolución combatida carece de exhaustividad y congruencia al haber omitido pronunciarse sobre la totalidad de las cuestiones expuestas en el recurso intrapartidario, concretándose solamente a señalar que no existen pruebas, indicios o presunciones necesarias o suficientes para acreditar la infracción cuando el principio de exhaustividad impone el deber de abordar todos y cada uno de los planteamientos hechos valer y no únicamente algún aspecto concreto. Así, la autoridad responsable omite pronunciarse respecto de si los denunciados incurrieron en el abandono del desempeño de sus funciones como integrantes del Consejo Estatal del Partido Morena en el Estado de Guerrero, sobre si los puntos que integraron los órdenes del día incorporados a las convocatorias solo se circunscriben a la designación del delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo o contienen otros asuntos a tratar, sobre la legalidad o no de las notificaciones realizadas a los denunciados, así como de la vía utilizada para ello, sobre las consecuencias jurídicas para quienes no dieron contestación a la queja y de los que se declaró confesos, y por cuanto a la valoración de las pruebas, la autoridad responsable omite realizar el estudio integral de las mismas sin analizar si con el cúmulo de indicios o con las documentales a las que otorgó valor probatorio pleno se acreditaban los extremos de la acción. De ahí que el acto reclamado carece de exhaustividad y completitud, violentándose el derecho de acceso a la justicia previsto en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Al resultar fundado el agravio, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que en plenitud de jurisdicción emite una nueva en la que en libertad de jurisdicción se pronuncie con exhaustividad y completitud sobre la totalidad de las cuestiones hechas valer en el escrito de queja intrapartidaria interpuesta por el actor y una vez hecho lo anterior, informar a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de esta resolución. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el agravio hecho valer por el actor en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo, se revoca la resolución del 21 de abril de 2022 emitida en el procedimiento ordinario sancionador número CNHJ-GRO-2349 diagonal 2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que dentro de un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de esta ejecutoria de cabal cumplimiento a los efectos precisados en el considerando cuarto de la misma. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario general de acuerdos. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado.
Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde. Los siguientes 6 asuntos listados para analizar y resolver en esta sesión corresponden a los expedientes TEE, diagonal LST, diagonal 004, diagonal 2022 y TEE, diagonal ST 05, TEE, diagonal LST 07, TEE, diagonal LST 08, TEE, diagonal LST 010 y TEE, diagonal LST 011, todos del 2022, que fueron turnados a las ponencias a cargo de las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, en los cuales el suscrito no puede participar por tratarse de la aprobación de convenios de terminación de la relación laboral, donde este tribunal es parte, por lo cual serán resueltos sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidente de este cuerpo colegiado la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo número 27 TEGRO-PLE-08-10 del 2020. Por lo tanto, le solicito amablemente conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a ausentarme de la misma. Muchas gracias. Gracias, presidente. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos su apoyo para dar de manera conjunta las cuentas y puntos de acuerdo en relación a los proyectos de laudo convenio tribunal relativos a los expedientes TEE, diagonal LST, diagonal 004, diagonal 2022, TEE, diagonal LST, diagonal 005, diagonal 2022, TEE, diagonal LST, diagonal 007, diagonal 2022, TEE, diagonal LST 008 del 2022, el TEE, diagonal LST, diagonal 010 y 011 del 2022, que fueron turnados a las ponencias a cargo de las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito. Con su autorización, magistrada presidente, doy cuenta con los proyectos de laudos convenios 4, 5, 7, 8, 10 y 11 del 2022, promovidos por el representante legal de este órgano jurisdiccional y extrabajadoras y trabajadores quienes fungieron con la categoría de actuario, auxiliar administrativo, secretaria particular, secretario técnico, secretaria de estudio y cuenta y secretario auxiliar del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, respectivamente. En los proyectos se advierten que los días 1, 2, 3 y 6 de junio del 2022, las y los comparecientes procedieron a la presentación y ratificación del convenio de terminación de la relación de trabajo con recibo finiquito, a fin de dar por concluida voluntariamente la relación laboral que les unía, por lo que en dicho propósito se estima que se encuentran satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, y en consecuencia se propone aprobar el convenio de terminación de relación laboral y elevarlo a categoría de laudo, así como el archivo del presente asunto. Es la cuenta, magistradas. Magistradas, está a nuestra consideración los proyectos de laudo convenio tribunal de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidente, magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistrada, los proyectos del laudo convenio tribunal fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:47, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes.